Bienvenidos a todos de nuevo. Qué bueno es estar en la casa del Señor y poder adorarle y ahora escuchar también, meditar en su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Realmente ha sido fascinante estudiar esta carta. Hebreos capítulo 13. Padre, en estos momentos nosotros nos inclinamos a ti para darte gracias porque nos permites adorarte. Y también para darte gracias porque nos permites exponernos a tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a tener corazones dóciles para tu Santo Espíritu. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a tener un corazón que asimile, que reciba y que te adore al escuchar tu palabra. Guíame tú, Señor, pon tus palabras en mi boca y que no se diga nada que no sea tuyo, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El versículo 17, una vez más, vamos a meditar en ese versículo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Entonces hemos estado desde el versículo 7, si vamos al versículo 7, ustedes recordarán que también predicamos sobre este versículo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, ahora obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Como le había dicho al principio, mis hermanos, es para nosotros como pastores predicar sobre este tema es un poco engorroso, porque estamos predicando sobre nuestra posición, sobre nuestro oficio, pero es parte de la palabra de Dios y tenemos que enseñar a la iglesia con relación a esto. Es más fácil que otro pastor predique sobre estos temas en la iglesia de uno, pero hemos estado estudiando esta carta, pues nos toca hablar de este tema. Y es un tema muy importante y es un tema que nosotros necesitamos considerarlo de manera muy seria, porque hay muchos errores en nuestra mente con relación a este tema. La verdad es que nuestras iglesias, o sea, los hermanos de nuestras iglesias bautistas independientes, estamos acostumbrados a tener al pastor como nuestro siervo. ¿Okay? La iglesia manda en el pastor. Incluso yo he visto iglesias dividiéndose porque el cuerpo de diáconos es el que realmente gobierna la iglesia y manda en el pastor y exige al pastor y saca pastores y pone pastores y todo eso es completamente antibíblico. Por lo tanto, hemos querido presentar el mandato bíblico de manera clara sobre la responsabilidad que tienen ambos, el pastor y la iglesia, el pastor y los hermanos en la congregación y su interrelación. Amados, Dios dio pastores a la iglesia para beneficio de la iglesia. Y la semana pasada vimos el primer punto, que es que Dios ha dado a los pastores la responsabilidad de liderar o dirigir a la iglesia. Eso significa guiarla, dirigirla. El pastor no está para mandar en las ovejas, está para guiarlas. Porque el pastor sí tiene autoridad sobre la iglesia, pero no es una autoridad propia, es una autoridad delegada, es una autoridad que viene de parte de Dios, o sea que no es nuestra, es
un así dice el Señor. Y nosotros vimos que el pastor debe dirigir y guiar a la iglesia con la visión de Dios para esta iglesia en particular, con la enseñanza bíblica, entrenando líderes. También el hecho de que el pastor tiene que velar por las almas de todos y cada uno, y esa es la parte más difícil de estar con los hermanos todo el tiempo en todas las situaciones, y a veces nos es absolutamente imposible atender a todas las necesidades de los hermanos y familiares. Por ejemplo, con la hermana María, esta madrugada falleció su hermana. Ayer en la mañana estábamos con María y con Fausto en su casa y estábamos orando con ellos, compartiendo con ellos y orando por esta situación. Pero el Señor decidió llevarse a doña Luisa. Em, pero esta tarde también tenemos la memorial de la hermana Carmen Vela y tenemos que estar con nuestra hermana Ana Martín. A veces tenemos que dividirnos para poder dar el servicio, la asistencia a todos los hermanos. Y realmente muchas veces no es posible, pero velar por los hermanos. Pero la segunda parte de este versículo tiene que ver con la responsabilidad que Dios ha dado a la iglesia. Y le dio la responsabilidad de seguir a los pastores. Eso es lo que vemos en el versículo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, que Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de seguir a sus pastores. Y después vamos a ver, por último, si el Señor nos permite, nos da el tiempo también, de que habrá resultados provechosos si seguimos el plan de Dios para la iglesia. Esto lo vemos también en este versículo. Bien, entonces Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de seguir a sus pastores. La razón de este mandato, ¿por qué el Espíritu de Dios utiliza al escritor de esta carta para decirnos, primero a los recipientes de la carta y por extensión a nosotros: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos? ¿Por qué? Bueno, el pastor Walter Elwell lo explica bien en su comentario evangélico de la Biblia, y voy a leer la cita. Es probable que este grupo de cristianos judíos, por estar descarrilándose de vuelta al judaísmo, muchos se hayan apartado de la comunidad cristiana en general, o sea, de las iglesias locales. Quizás en masa comenzaron a alejarse, y hacer el trabajo pastoral se hacía cada vez más difícil, porque se estaban alejando de las iglesias locales. Por eso también el escritor en capítulo 10, versículo 25, dijo o escribió: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, como habían algunos que ya por causa de la persecución estaban regresando al judaísmo, los cristianos estaban siendo perseguidos, pero el judaísmo no. Entonces, algunos estaban regresando. Pero por eso esta carta presenta a Jesús como el Mesías. Y todo su argumento a través de toda la carta fue para presentar, para dar el argumento claro, sólido, contundente, absoluto, que Jesús es el Mesías. Y si hay tantas pruebas contundentes que Jesús es el Mesías, no regresen al judaísmo, porque el judaísmo rechazó a Jesús y lo crucificó. Entonces, no lo hagan. Y entonces le da las pruebas contundentes, y ahora le dice: señores, obedezcan a sus pastores, no se alejen de las iglesias y obedezcan a sus pastores. Y esa palabra obedecer lleva consigo el significado de seguir, de dejarse guiar,
de dejarse persuadir, como dice en el comentario Francisco La Cueva, dejarse persuadir, apoyar, obedecer, es todo eso, lleva esa idea, seguir, dejarse guiar, dejarse persuadir, apoyar. Y sujetarse lleva la idea, también dice La Cueva, de someterse en reconocimiento a la autoridad que los pastores ejercen de parte de Dios. Someterse a esa autoridad que Dios le dio a los pastores y para poder seguirlo. O sea que los hermanos de la congregación deben seguir a los pastores sin quejas, reconociendo que su autoridad viene de Dios, no es propia. Ahora, ¿cómo debe hacerlo? ¿Cómo deben hacerlo? Sujetándose lleva también la idea de hacerlo con humildad, con mansedumbre, con cooperación, de cooperando con la dirección que el pastor o los pastores dan a la iglesia. O sea, animar a los líderes espirituales a hacerse disponibles, ayudar a transmitir la visión a los hermanos, ayudar a eliminar las críticas, colaborar en los ministerios y en las iglesias. Y parte del problema de nosotros predicar con transmisión es que estas cosas hoy en día se quedan en el público. ¿Okay? Cuando debemos recordar y no debemos ceder a la idea de que porque estamos predicando al público en general, nos olvidemos que en primer lugar somos la familia de la fe, somos la Iglesia Bautista Cristiana y tenemos que hablar de nosotros, aunque eso se quede en las redes para siempre. Pero, por ejemplo, hermanos, recuerdo una oportunidad que nosotros preparamos una conferencia e invitamos al presidente de la universidad, Bob Jones. Y el doctor Steve Pettit vino, invitado por nosotros. Nosotros teníamos, creo que el tema era Jesús es el Señor o Jesús es el Jehová o algo así. La deidad de Cristo, no recuerdo, era por esos términos. Y nosotros incluso invertimos una cantidad de dinero inmensa alquilando un salón. Y bueno, vino el momento y habían si habían 50 personas de nuestra iglesia, yo creo que estoy exagerando un poco. Fue realmente algo súper desanimante, bochornoso, vergonzoso. Fue así. Nosotros alquilamos un salón para 1,000 y pico de personas y porque nos visitaron de otros sitios, teníamos quizás algunas 230, 240 personas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no asistieron? No solamente eso, sino que recientemente tuvimos al doctor Samuel Pérez Millos aquí con nosotros en una conferencia. Y sí tuvimos una asistencia bastante aceptable, vamos a decir. Pero la gran mayoría de los que estaban no eran de la IBC. ¿Por qué? ¿Por qué no vienen a las conferencias? Si usted tiene buenas razones, el pastor Yadín y yo necesitamos escucharlas. Porque si no estamos haciendo algo bien, necesitamos que ustedes compartan con nosotros. En amor, vengan y compartan con nosotros qué está sucediendo. Las conferencias de damas, sí, siempre hubo buena asistencia, pero la mayoría eran de otras iglesias y muy pocas damas de nuestra iglesia asisten. ¿Por qué?
¿Por qué las conferencias son de bendición para otros y nuestra iglesia no lo percibe como bendición? Perdone que hable en estos términos, hermano, pero necesitamos conversarlo. Porque nosotros estamos tratando de traer alimento para ustedes. No pretendemos poder alimentarlos por completo. Sabemos perfectamente que hay otros maestros que son mejores maestros que nosotros, mejores predicadores que nosotros, más preparados que nosotros, pero nosotros somos los pastores de esta iglesia. Y no somos pastor de esta iglesia por elección propia. Y es importante que se entienda eso. Es Dios que lo ha hecho. Y ustedes saben muy bien cómo nosotros lo llevamos a cabo eso. Dios los dirige a ustedes para elegirnos. El, el pastorado, hermanos, surge de un llamado divino. El pastorado inicia con un llamado de parte de Dios. Es un llamado compulsivo. Es sí o sí. No hay alternativa cuando Dios llama. Más tarde o más temprano, nosotros tenemos que decir sí al Señor. Y escuchaba el testimonio en un libro que estamos leyendo eh, de un joven que había recibido el llamado de parte del Señor para ir a las misiones. Y él estaba estudiando medicina y tenía ese llamado, pero siguió estudiando medicina y siguió involucrándose, se casó, progresó, llegó a ser director de un instituto de investigación de no sé qué cosa, se prosperó muchísimo, los años pasaron, pero él dice que ese llamado nunca dejó de estar fuerte en su corazón y en su mente, y él lo estaba resistiendo. Y cuando ya él estaba en la cúspide eh, de su trabajo, ¿cómo es? No, de su carrera, gracias, esa es la palabra. Qué cosa, ¿eh? Eh, entonces el Señor con más fuerza le da. Y él terminó en un país de África, creo que era el Congo, trabajando en el área del SIDA, investigación con relación al SIDA, con toda su familia allá. Porque el llamado del Señor o es sí o es sí. No hay alternativa. Donde el Señor diga, como el Señor diga. El llamado es un peso profundo, es una profunda responsabilidad que nosotros tenemos. Y lamentablemente muchos de nosotros pastores siempre cargamos con culpa porque sabemos que no hacemos todo lo que necesitamos hacer. Siempre nos sentimos en falta, por lo menos una gran mayoría. De nuevo, la Cueva explica, el autor sagrado, o sea, el escritor de este libro de Hebreos, les hace ver que estos pastores no han venido a ellos por su propio impulso, sino que han sido llamados por Dios para este ministerio y se sienten sumamente responsables ante Dios de la forma en que velan por las almas de los miembros de la congregación, pues a Dios han de rendir cuentas de su administración. Pienso, hermanos, que el objetivo de este mandato es la unidad del cuerpo para que crezca sano. El objetivo del mandato de que la iglesia obedezca, siga, se sujete, se deje guiar por los pastores, el objetivo es la unidad del cuerpo. Tiene que haber un guía. Todas las instituciones tienen una cabeza. Tiene que haber una dirección. El Señor nos da la dirección y nosotros debemos seguirla. La unidad del cuerpo, amados hermanos.
Ahora escucha bien, amado hermano, amada hermana. Trataré de decir esto con la mayor dulzura que pueda. Si criticas a algún hermano, si criticas a los pastores, aunque piensas que estás en lo correcto, ese impulso no viene del Espíritu de Dios, sino del diablo. El Espíritu de Dios jamás, de él jamás surgirá división ni comentarios que dividen, que destruyen. Tú crees que tienes la razón. Y después, no, pastor, lo que pasa es que el hermano, ahí está, exactamente, a eso me refiero. Ese espíritu que divide, ese comentario destructivo, ese juicio que no edifica, no procede de aquel que nos ha mandado a amarnos, a perdonarnos, a exhortarnos, a tolerarnos y a edificarnos los unos a los otros. No seamos selectivos en los mandamientos que vamos a obedecer. Solamente hay dos razones, quizás hay más, encuentro dos, para no obedecer a los pastores. Falsa doctrina. O sea, si el pastor enseña falsa doctrina y promueve actividades antibíblicas, ahí no deben obedecer al pastor. Y en segundo es pecado público. Si el pastor está en pecado público, entonces hay que frenarlo. Porque requiere arrepentimiento, confesión, abandono del pecado y aún quizás renuncia del ministerio. Por esas dos razones no debemos seguir al pastor o a los pastores. El doctor MacArthur, que lo citamos muy a menudo, para mí es uno de los grandes maestros que el Señor nos ha dado a la iglesia de hoy. En su comentario, él escribe lo siguiente. Y yo voy a leer la cita de él, es un poco larga, pero por favor ténganme paciencia. Escribe el doctor MacArthur. Los líderes de la iglesia son llamados ancianos, o sea, presbíteros. O también son llamados superintendentes, supervisores, capataz, esto es, obispo. Siendo estos títulos intercambiables, sea pastor, presbítero, obispo. Estos hombres maduros son mandados por el Espíritu de Dios a gobernar la iglesia en la tierra hasta la venida de Cristo. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, Pablo y Bernabé establecían ancianos en cada iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23. Y Pablo instruyó a Tito a que estableciese ancianos en cada ciudad. Cada congregación del Nuevo Testamento tenía estos hombres que la gobernaban. Ellos alimentaban y guiaban al rebaño y a las ovejas. Hechos 20-28. En muchas iglesias hoy, la congregación gobierna a los líderes. Este tipo de gobierno es extraño al Nuevo Testamento. Los líderes de la iglesia no deberán ser tiranos porque no gobiernan por sí mismos, pero para Dios. Pero el mandato es rotundo y absoluto: obedeced a sus líderes y sujetaos a ellos. Es el derecho de estos hombres bajo Dios y en mansedumbre y humildad determinar la dirección de la iglesia, presidir sobre ella, enseñar la palabra en ella, amonestar, reprender y exhortar. Como dice Tito 2:15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie.
ellos deben pastorear el rebaño de Dios, velando por él. Ahora está citando 1 Pedro 5, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los pastores son pastores bajo la autoridad de Dios, pues están bajo el príncipe de los pastores. Cierro la cita. Entonces, hermanos, los pastores están para dirigir a la iglesia. La iglesia debe seguir. La iglesia debe confiar en el diseño de Dios. No es un tema de seguir a Juan o a Pedro. Es un asunto de aceptar, asimilar y acomodarse al diseño de Dios para la iglesia en la figura pastoral. Porque hoy es uno que se llama Juan, mañana es otro que se llama Miguel. Pero la figura pastoral sigue siendo la figura pastoral. La obediencia de los hermanos produce gozo en sus pastores. La desobediencia de los hermanos produce profunda tristeza, desilusión y mayor peso. Amado hermano, no creas ni por un segundo que Dios está de tu lado cuando haces comentarios destructivos de otro hermano. Ni mucho menos Dios estará contigo si destruyes la reputación de tus pastores con tus comentarios. Esto no procede del Espíritu de Dios. Esto procede del corazón del diablo, quien es el archienemigo de la iglesia de Cristo y desea su división para saborear su destrucción. Pregunté a algunos hermanos si ellos pudieran decir a la iglesia que haga o deje de hacer 3 cosas en los próximos 6 a 12 meses. Si ellos pudieran decirle a la iglesia eso, ¿qué sería? Recibí algunas respuestas que voy a compartir con ustedes. Alguien dijo 3 cosas: que mediten en la palabra y oren. Pero eso está, como que eso está de más. Nope. Es increíble. Como el pastor Yadín y yo estamos aconsejando la cantidad de personas, de hermanos en Cristo, que no están leyendo la palabra y no están orando. 2, empiecen a reunirse con algún grupo pequeño de la iglesia cada semana. Hay muchos. Hay los lunes, hay los martes, hay los miércoles, hay los jueves. No sé si hay los viernes. Y los sábados también hay. Otra persona dijo que haya más transparencia con los pastores. 2, eliminar la queja. 3, mayor compromiso con el cuerpo local y sus proyectos y actividades. Otra persona escribió: examinar de manera personal y directa cada una de sus relaciones interpersonales. Corregir donde haya que corregir, perdonar donde haya que perdonar, pedir perdón donde haya que pedir perdón. Otra persona escribió: dale un voto de confianza a tus pastores y comparte alguna situación que esté afectando tu familia o matrimonio. 2, busca un hermano que necesite ser discipulado y comienza a trabajar con él. 3, visita el familiar inconverso de algún hermano y comparte con él el evangelio. Por último, otra persona escribió: que sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles, que adoren a Dios como su único Dios.
Estos hermanos vieron estas necesidades entre nosotros. Y son cosas que nosotros de una manera u otra hemos estado insistiendo continuamente desde el púlpito. Particularmente, amados hermanos, yo creo que el cáncer de las iglesias cristianas es la murmuración. Hacerlo y escucharlo. Porque para que haya murmuración, tiene que haber quien lo escuche. Porque si frenamos la murmuración y no damos oído, la murmuración no va a seguir. Yo creo que esta es el arma preferida del diablo, que no solo debilita a la iglesia, sino que la hace inefectiva. Entonces, el Señor nos está diciendo: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta a Dios. Y entonces finalmente dice el pasaje: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, habrá resultados, por último, resultados provechosos si seguimos el plan de Dios para la iglesia. En la Nueva Biblia de las Américas, el mismo versículo lee de la siguiente manera: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Esa palabra quejándose es la palabra gemido. Es la palabra gemido. Entonces es como una queja tipo gemido. Hermano, cuando se da esta dinámica del pastor dirigir y la iglesia seguir, cuando se da esta dinámica, los pastores operan con alegría. Esta alegría echa fuera el temor. Y esta interacción da luz a la libertad y al dinamismo dentro de la iglesia. Pero cuando no se da esta dinámica, emerge el estancamiento, la tristeza y el desánimo. Y todo eso trae más gemidos, más quejas. Y Robertson dice en su comentario de palabras que esto no sería provechoso para ustedes, o sea, no es útil para nada, es contraproducente, lastima a la iglesia, no permite el avance y el crecimiento. Pero si lo hacemos, si la dinámica existe, los pastores dirigiendo, la iglesia siguiendo, corrigiendo y ajustando la carga mientras vamos caminando, entonces hay progreso, hay crecimiento, hay alegría, hay gozo en la iglesia. Cuando estamos concentrándonos en los demás, en vez de lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque muchos de las críticas son esas. El comentario del doctor Lang, él dice lo siguiente: se promueve la prosperidad de la iglesia cuando sus líderes, conscientes de su gran responsabilidad ante Dios, velan por las almas. Los miembros de la iglesia, en turno, facilitan el cumplimiento de esta tarea por medio de la docilidad y la obediencia, que resultan en beneficio de frutos para ellos mismos. O sea que si los pastores están haciendo su trabajo y la iglesia está colaborando, entonces hay resultado de frutos de beneficio para todo el mundo y gloria para nuestro Dios, que al final del día eso es lo que nosotros realmente
deseamos. Entonces, amados hermanos, el tema es lo siguiente. Dios ha dado los pastores para beneficio de la iglesia. Los pastores son hermanos en la iglesia, pero que Dios decidió darles un oficio, colocar sobre ellos una impresión, un llamado divino, un agarre tan fuerte que no nos es posible sacudir. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Y dice la Escritura que el llamado de Dios es irrevocable. Esto significa, y esto manifiesta que algunos pastores que han caído y no han podido seguir en el pastorado, siguen con el deseo de hacerlo, pero ya no pueden. Y muchos realmente, aún en contra de las Escrituras, entonces vuelven al pastorado cuando ya no deberían. Porque ese llamado, ese agarre del Espíritu de Dios, ese llamado, ese impulso, esa convulsión es irrevocable. Tenemos que hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. Deseamos hacerlo. Y damos gracias al Señor. El pastor Yadín y yo damos gracias al Señor de que el Señor nos ha puesto como pastores en la Iglesia Bautista Cristiana, que podamos estar con ustedes y poder tropezar juntamente con ustedes, recibir su cariño, ser objeto de su paciencia, pero nos da alegría poder servirles, hermanos. Pero la verdad que también a veces nos da tristeza cuando no vemos colaboración. ¿Okay? Y todo esto es ¿por qué? ¿Por qué existe la iglesia local? ¿Por qué Dios da pastores a la iglesia local y por qué Dios estableció iglesias locales? Amados hermanos, para que sigamos aprendiendo las Escrituras mientras nosotros le adoramos y siendo fortalecidos en las Escrituras, busquemos a las demás almas así como a nosotros nos buscaron. Ese es el objetivo, hermanos, buscar más almas para Cristo Jesús. Glorificamos el nombre del Señor por las almas que han venido a Cristo últimamente. Padre, gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Y Señor, aún este tema que nos es difícil de tratarlo, pero que necesitamos tratarlo con carácter, pedimos, oh Padre, que sea de bendición para nuestros corazones, para nuestras vidas. Y más que nada que sean unas verdades que calen bien dentro de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, que nosotros podamos ver estas verdades y sucumbir a ellas para gloria de tu nombre. Sea Cristo glorificado. Él es el Señor, Él es el Salvador, el único y el verdadero. A Él nosotros adoramos, a Él servimos, a Él seguimos. Y Señor, a ti, oh Señor Jesús, te esperamos. Sí, ven, Señor Jesús.